Hola mis amados hermanos y amigos, nuevamente para estudiar las Sagradas Escrituras, las que nos permiten conocer acerca de el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este día traigo un tema que debemos considerar con mucha seriedad y diría yo con mucho fundamento, para que estemos listos en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos en este mundo que cada día a los ojos de Dios se corrompe más. Los hombres y las mujeres han perdido el temor a Dios, han perdido el respeto, han perdido la brújula de una vida equilibrada, natural y respetuosa. Los seres humanos están retrocediendo a las épocas antiguas en que la inmoralidad destruía a los seres humanos. La delincuencia acababa con la estabilidad emocional de cada persona. Y la falta de temor a Dios inundaba los corazones y hacían lo que ellos querían. En este día traigo un tema que he titulado "No entendieron y perecieron". Parece ser que el hombre y la mujer no evolucionan mentalmente con respecto a su bienestar, a su equilibrio emocional, y tampoco evolucionan hacia el conocimiento de Dios, hacia el temor a Dios y hacia el vivir con Dios. Terrible lo que está pasando en estos tiempos, cuando todo es un caos y todo conlleva a determinar la acción divina en contra del ser humano que perdió los estribos en cuanto al manejo de su propia vida y también el manejo de sus relaciones con los demás. Sí, da la impresión que el ser humano no quiere entender que a medida que pasa el tiempo debería tener mucho más entendimiento, vivir con respeto, con amor, con el cuidado de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Parece ser que el ser humano se dejó arrastrar por las conductas que lo destruyen, que hacen enojar a Dios y que le lleva a la perdición total, no solamente de sus almas, sino también de sus propios cuerpos. Dije que la situación de hoy en día tendrá mucho parecido o tiene mucho parecido con lo que vivieron los antiguos en la época de Noé. Quiero mirar con ustedes y quizás hacer una reflexión de aquella época en que Dios ya no permitió más la maldad, la inmoralidad, la corrupción, la delincuencia, y entonces decidió poner fin a la vida de todo ser viviente. Veamos aquel hecho catastrófico y que acabó con todos los seres creados por Dios, precisamente porque Dios no siguió permitiendo que el ser humano se desgraciara de esa manera y tomó la medida de erradicarlos de la faz de la tierra. Dice Génesis capítulo 6,
versículos del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en el capítulo 7, desde los versículos 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y he aquí la catástrofe. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Este fue el final del hombre, de las bestias, de los animales, que perecieron porque Dios así lo determinó, y lo hizo con base a esa reflexión que hace: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es muy cierto. Esto es historia que nos debería llevar a considerar el por qué Dios tomó esa decisión tan radical que los destruye a todos. Por supuesto que hay una familia que Dios salva, la familia de Noé, que eran diferentes, que tenían unas conductas diferentes, que le tenían temor a Dios. Pero todo ser viviente en aquella época o en aquel entonces pereció precisamente porque su maldad era mucha. Y Dios determinó que ese tipo de personas deberían ser arrasadas, acabadas, destruidas, porque para ellos ya no había otra forma de rescatarlos, de llevarlos al arrepentimiento, de llevarlos a un cambio de vida. No, este fue el último recurso que tuvo Dios y que determinó que esa generación, que esa población fuera destruida de esa manera. No quedó ningún ser humano. También dice la Biblia, las bestias y los animales, todos murieron. Dios quiso acabarlos porque no entendieron, porque no se convencieron que sus vidas eran desagradables para ellos mismos y para los ojos de Dios. Esta situación que pasó en aquel entonces se va a volver a repetir en los tiempos futuros, y esos tiempos ya los estamos viviendo. La gente no se da cuenta
que ha retrocedido en su manera de vivir y anda ahora como aquellos que vivieron en los tiempos de Noé. ¿Y por qué lo digo? Porque las Sagradas Escrituras nos los enseñan. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús les recuerda a sus discípulos y deja consignadas estas palabras para aquellos que van a escuchar su mensaje y que deberían primero conocer la historia y segundo, estar atentos a ese regreso de conducta que destruyó a aquellos y que hoy en día se va considerando, se va viendo, y que esta la anuncia el Señor Jesucristo para decir que así como pasó en aquel entonces, en la época del diluvio, en que los hombres se habían corrompido, que la maldad de ellos era mucha, asimismo en estos tiempos y los futuros, el hombre seguirá en la maldad, en el pecado, en todas las cosas que desagrada a Dios y que por supuesto destruye al ser humano. Jesucristo anuncia en sus profecías del fin de los tiempos que así como en la época de Noé, que comían, se casaban y que vivían materialmente, carnalmente, y no era malo, sino que dejaron a un lado la adoración a Dios, el temor a Dios, el respeto por Dios y los mandatos de Dios para vivir sus propias concupiscencias, para vivir en sus pecados, en sus maldades. Jesucristo da una alerta a aquellos que escuchan su palabra para decirles que Él vendrá en la época de más pecado, de más maldad, y aparecerá en ese momento en los cielos, estableciendo unas similitudes como en aquel entonces. Será muy diferente este hecho que presenta el Señor Jesús a aquel en la que no se vio a Dios presentándose ante la gente, sino que tomó a una familia y les asesoró para que construyeran un arca, se guardasen en ella y pudieran salvarse de la destrucción. En este segundo evento que presenta el Señor Jesús, la gente mala, la gente perversa, la gente sin Dios, recibirá el gran impacto de la presencia del Señor Jesús. Y esto será para ellos momento de locura, de temor, de vergüenza, por no haberse dedicado a buscar, sobre todo en las Sagradas Escrituras, que Dios quiere a las personas viviendo vidas correctas, vidas santas, vidas sabias,
que puedan ser honrados, que puedan ser respetados. Y este tipo de vida que quiere Dios fue la que propuso el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra y lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Jesucristo llegó a la tierra trayendo un mensaje de arrepentimiento, que la mujer y el hombre entendieran que sus vidas pecaminosas debían ser resueltas, debían ser corregidas, y que este tipo de vida debería ser conocida por cada uno como actos vergonzosos, como hechos degradantes, como acciones que perjudicaban al ser humano y a los demás. Jesucristo inquieta al arrepentimiento. Él viene para perdonar ese tipo de conductas, ese tipo de errores, de equivocaciones. Él lo propuso y es su evangelio. Y también propone que haya una conversión. Propone que haya una conversión. En otras palabras, que de la vida pecaminosa pasemos a una vida santa, a una vida limpia, a una vida renovada, a una vida transformada por Cristo Jesús. Ese tipo de personas que siguen las Escrituras, que siguen las enseñanzas de Cristo Jesús, podrán hacer los cambios, las modificaciones, podrán sentirse mejores por la intervención de Cristo Jesús, para que esos cambios, esas vidas regeneradas, convertidas, no solamente agraden a Dios, sino que también agradan a quienes lo viven. Ese es el mensaje de Jesucristo en la tierra. El diluvio llegó en medio de la vida normal, natural y carnal del ser humano, distraídos completamente, ajenos a la propuesta de Dios del cambio, de la regeneración, de la transformación de vida, rechazando toda propuesta divina de una vida santa, una vida agradable, una vida maravillosa, una vida feliz. La gente estaba sumida en el materialismo, en la carnalidad, en las pasiones, y no escuchó lo que Dios propuso. No quiso darse cuenta que eso destruía a la gente, la destrucción total del mundo, porque así va a ser. La época de Noé fue terrible para todos aquellos que no entendieron que Dios destruiría la tierra con un gran diluvio. Hoy en día parece ser que las personas tampoco entienden que por sus conductas, por sus malas acciones y por sus pecados, la tierra será destruida y ellos serán destruidos si no buscan en Cristo Jesús la redención, el perdón de sus pecados y la vida en Él. La venida del Señor Jesús está cerca. Pronto Él vendrá. Y una de las cosas que precipita su venida es la degeneración del ser humano, la inmoralidad que la estamos viendo, la indiferencia, el rechazo a Dios. Estos tiempos precipitan la venida de Cristo Jesús. Y lo precipitan porque
Es una profecía que va a cumplirse y que ya la estamos viendo entre la gente. No hay ya recato, no hay moral, no hay respeto. La gente vive peor que los animales y la gente hace y deshace con su cuerpo, con su mente, sin tener en cuenta que esto precipita su destrucción. Porque muchas veces, y esto fue lo que pasó en la época del diluvio, cuando las personas empezaron a darse cuenta que el agua subía, que ellos no podían huir y que ellos, aunque pudieran nadar, no se salvarían, entendieron que lo que Dios les había dicho que iba a destruirlos por agua, Él lo hizo. Y ya no hubo tiempo para arrepentimiento, o ya no se escuchó el arrepentimiento de aquellos que clamaban, que aquellos angustiados se ahogaban, aquellos que sentían la muerte no eran escuchados, porque fue muy tarde para el arrepentimiento. Así será en este tiempo o posterior tiempo, cuando Dios determine la destrucción de la tierra. El versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entender significa pensar. Entender significa analizar. Entender significa darse cuenta de lo que está sucediendo y cómo corregir aquello que precipita una destrucción. La gente no entendió. La gente no prestó atención a las enseñanzas, a la predicación, al anuncio. No tomó en serio a aquel que construía el arca. Quizás se burlaron de él. Solo entendieron cuando el agua les llegó al cuello, cuando el agua los inundaba y cuando ya la agonía de la muerte los llevaba a este final estado. Así será en el día de hoy. La gente no va a entender, la gente no va a temer estos tiempos que vendrán. La gente seguirá ciega y sorda con referencia a la predicación de la palabra de Dios. La gente no querrá escuchar a Jesucristo, quien trajo la salvación y la vida eterna, y es el que vendrá un día y ya no habrá ninguna oportunidad para aquellos que al último momento quisieran arrepentirse, quisieran que Dios los perdonara. No habrá oportunidad. Triste pues lo que pasa hoy en día con las personas. Están tan llenas del materialismo, tan llenas de la carnalidad y viviendo vidas terrenales que no se percatan que tienen un alma, que tienen un espíritu, que Jesucristo viene pronto, que viene a juzgar a los muertos y a los vivos. A manera de conclusión de este mensaje, diría, hay que estudiar las Escrituras para mirar la historia, para observar cómo Dios, siendo misericordioso y amoroso con el ser humano, nuevamente va a destruir a las personas como lo hizo en el diluvio. Y ahora que estamos en estas épocas, deberíamos pensar seriamente en que la profecía se va a cumplir y que aquellos que no entendieron
y que se ahogaron y perecieron, llevando sus almas al fuego eterno. Ahora, quien entiende la palabra, quien es sabio para corregir su vida y sobre todo para buscar de Dios el perdón y la salvación de su alma, debería dar el paso hacia esta decisión que le permitiría vivir no aquellos tiempos de destrucción, sino los tiempos que vienen de vida eterna, de estar con el Señor Jesús y de vivir aquí en la tierra, por supuesto, mientras Dios le tiene acá, o que venga el Señor Jesús, vivir vidas diferentes, vidas llenas de paz, de gozo, de bienestar, de santidad. Como aplicación a este mensaje, hoy es el tiempo para tomar la decisión. No más vidas pecaminosas, no más deshonestidad, no más corrupción, no más vidas desastrosas, no más vidas terrenales que no tienen en cuenta a Dios. Hoy es el día para llegar a Cristo Jesús y decirle: me arrepiento de todos mis pecados, quiero ser limpio, dame la redención de mi alma, limpia mi corazón y mi mente y mi cuerpo, y dame la oportunidad de vivir una vida diferente. Hoy es el día para tomar esa decisión. Tú lo puedes hacer allí donde estás. Ponte de rodillas y dile al Señor Jesús: hoy me arrepiento de todos mis pecados. Dile en oración: hoy quiero que tú redimas mi alma. Hoy quiero que tú me des una vida nueva. Hoy quiero que tú salves mi alma. Haz esa oración. El Señor Jesús la va a recibir, va a responder con unas acciones maravillosas. Hoy es el día. Escríbeme al WhatsApp 313-827-8343. Te voy a responder. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.